noches. De nuevo con ustedes en el programa que a través del vídeo comunitario de Encinas Reales estamos emitiendo cada viernes por la noche. Nos encontramos para hacer estas breves charlas con el fin de llevar un pequeño mensaje de problemas médicos o médico-quirúrgicos que es bueno que se vayan conociendo, en parte para poner un poco en alerta a los pacientes, a las personas, y en segundo lugar también para quitar miedo, porque muchas de las cosas que voy diciendo es precisamente para que haya un poquito de tranquilidad y las personas no se asusten demasiado. Vamos a comenzar a partir de esta noche con otro ciclo de tres charlas, y la primera de todas va a ser con un nombre que les va a sonar poco. Se llaman algias pélvicas, pero traducida a palabras más inteligibles se llaman dolores en vientre bajo o en hipogastrio, que son muy frecuentes. Esta será la primera. Después les voy a hablar muy sencillamente, porque me gustaría tener una serie de póster que en este momento no tengo, aunque sé que existen, sobre los accidentes domiciliarios, pensando fundamentalmente en los niños. Y la tercera charla es todavía más frecuente, más sencilla y más del dominio, por así decir, de todo el mundo. Les voy a hablar en tercer lugar, el tercer viernes de este ciclo, de la tos. Es frecuentísimo que ustedes acudan a consulta, a veces con el único síntoma de que tienen tos. Muchas veces sabrán que les digo yo, depende de la tos, algunas veces hasta es un beneficio, pero cuando la tos ya se convierte en un mal molesto que no deja dormir y demás, pues puede ser ya un proceso que realmente necesite un cierto tratamiento. Entonces comenzamos por el primer tema de esta noche, los dolores de la pelvis, dolores abdominales. Van fundamentalmente dirigido a las mujeres, la mujer de toda edad. Sin embargo, también el varón puede tener dolores abdominales, porque así como hay una serie de órganos, fundamentalmente el aparato genital femenino, que está dentro de la pelvis, no como el del varón, que está fundamentalmente fuera de la pelvis, pero sin embargo hay órganos comunes, como es el intestino, como es el recto, como es la vejiga de la orina, para la mujer matriz, ovarios y vagina, para el varón fundamentalmente la próstata y también la vejiga de la orina. Pero fundamentalmente la charla va orientada a la mujer, que es con más frecuencia quien tiene dolores abdominales. Bueno, no he dicho nada de la apéndice o apendicitis, que es también común tanto para el varón como para la mujer y también cursa con dolores pélvicos. Existen fundamentalmente tres tipos de dolores o tres causas fundamentales de dolores en el abdomen o vientre bajo o pelvis de la mujer. Unos son de carácter obstétrico. Obstétrico es todo aquello que hace referencia al embarazo. Otros son de carácter ginecológico, son todos aquellos que hacen referencia a las molestias por causa de enfermedad en el aparato genital femenino, sin que tenga que hacer referencia, hacerla o no hacerla, al embarazo. Esos serían los obstétricos. Y luego existen otra serie de dolores de los cuales hoy no hablaré porque son muchos y muy largos, que son los extragenitales, es decir, no hacen referencia ni al aparato genital ni al embarazo. Estos serían otra charla que probablemente la daremos, y vamos a ver si algún día podemos recopilar algunas diapositivas, que incluso yo tengo ya algunas en casa, y pudiera hacerlo con imagen, que a veces con la imagen pues es algo más llevadero que estar hablándoles yo directamente. Como me consta, parece ser que por las referencias que tuve cuando les explicaba la exploración mamaria, la exploración de los pechos, pues parece ser que se veía muy bien, y que además fue una exploración que puede servir por lo menos como iniciación y como recuerdo para muchas mujeres. Entonces, ligadas al embarazo, primero, dolores obstétricos. Primero, amenaza de aborto. Es aquella señora que, habiendo quedado en estado, pues de buenas a primeras comienza a manchar. Han pasado ya 8 o 9 semanas, o incluso un poco antes, sabe que está en estado, incluso se ha hecho ya el test de gestación y es positivo, y comienza a manchar. Y al mismo tiempo que comienza a manchar, comienza con un dolor más o menos intenso en vientre bajo.
Suele haber pequeñas hemorragias que tienden a ser más abundantes y casi siempre acompañadas de contracciones uterinas, que son la causa, que son uno de los motivos por los cuales se expulsa el feto, por las contracciones uterinas, que casi siempre van acompañadas de dolor. Entonces ya tendríamos una mujer que sabe que está en estado, que comienza a manchar y que tiene dolores intensos. Primero podemos sospechar que haya una amenaza de aborto. ¿Se aborta siempre? No. A muchas de las señoras que saben ustedes que hemos atendido aquí, inmediatamente las ponemos en reposo, las mandamos al hospital. Si ha llegado al hospital también entra en reposo, vuelven a su casa y se salva ese embarazo muchas veces, en muchas ocasiones. Segunda cosa que puede suceder, o segundo proceso que puede suceder, un embarazo ectópico. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Ectópico, pues significa fuera de lugar. Cuando hay un embarazo, el esperma masculino y el óvulo femenino se unen en el tercio medio de la trompa. Suponiendo que fuera esto una trompa que va desde el útero hacia afuera, pues una vez que se ha unido, ha comenzado una emigración, y al llegar justo al término medio, se hace la unión de la célula masculina y de la célula femenina, y sigue el proceso para ir avanzando hasta llegar al útero, a la matriz, y allí en el útero y en la matriz ya anida en una de las paredes del útero. Puede ser cualquiera de ellas. De vez en cuando ustedes vienen y le han hecho la ecografía, dicen: tiene la placenta posterior, tiene anterior, tiene previa, tiene baja. Eso significa que puede anidar el embrión en cualquiera de las paredes. Pero ¿y si sucede que se queda parado y que no progresa adelante? Entonces hay un embarazo que está progresando en la trompa, en el tercio medio de la trompa, o quizá en el tercio medio, en el tercio proximal, más cerca del útero, pero no llega a bajar al útero. Entonces a esto se considera un embarazo ectópico, y que puede progresar pues 1 mes, 2 meses, incluso 3 meses, pero ya no tiene cavidad el niño. Entonces comienzan a aparecer, por inflamación, por dilatación de las trompas, comienza los dolores. Casi siempre se acompaña con hemorragia, dolores intensos de tipo retortijón, malestar general, y a veces ya comienza una hemorragia, y que es una urgencia quirúrgica en el momento que nos damos cuenta. Es un dolor terrible que viene definido. Los médicos a veces definimos los dolores con símbolos, con signos o con dichos. Por ejemplo, a este dolor se le llama dolor empuñalada. Es como si a la mujer le estuvieran hincando un puñal a nivel un poquito por encima de la sínfisis del pubis, en el útero, o ya sea en la derecha o en la izquierda, según que el embarazo ectópico sea en la trompa derecha o en la trompa izquierda. Esto es lo más frecuente. Puede haber embarazos ectópicos en otras partes del organismo, incluso en vísceras, incluso sueltos en el abdomen, pero lo más normal es que sea en la trompa, y que curse con un dolor intensísimo. Vuelvo a insistir que se llama dolor empuñalada, porque semeja a una puñalada. Bueno, hemos tenido casos en el pueblo. A esa señora hay que mandarla rápidamente, o irse ella al servicio de urgencia, y en el momento que se detecta que es un embarazo ectópico, esa mujer es intervenida. Casi siempre se le corta la trompa, difícilmente se puede salvar la trompa. Lo que pasa es que esa mujer con una sola trompa, incluso con un solo ovario, si le han quitado el ovario, puede ser fecunda y puede tener niños. Tiene menos probabilidad, pero sigue habiendo poder, porque el otro ovario y la otra trompa siguen funcionando bien. La tercera causa se llama incarceración uterina, y entonces es cuando queda atrapado por otras vísceras o por bridas. Una persona, una mujer que ha tenido una intervención quirúrgica en otro tiempo, de apéndice o de recto, o de algún absceso, o de un accidente traumático, entonces a veces se crean vísceras, y entonces se crean bridas o adherencias, y atrapan el útero como si fueran ligamentos o ligaduras. Como el útero a lo largo del ciclo mensual va cambiando de posición, incluso de tamaño, por razón de hormonal, pues entonces puede haber un momento en que se hace más sensible, y esas bridas que le aprietan lo encarcelan. Por eso se llama incarceración uterina.
y entonces cursa o con hemorragia y dolor, o con dolor solamente. Entonces vean ustedes que por razón del embarazo, primero porque sea un embarazo, una amenaza de aborto, segundo porque sea un embarazo ectópico, y tercero porque haya una incarceración uterina, es decir, un atrapamiento del útero entre otras vísceras o por bridas, puede haber unos dolores de tipo obstétrico. Las tres cosas son a tener muy en consideración. Yo no me canso de repetirles a ustedes, sobre todo mujeres jóvenes que a mí me están escuchando esta tarde, que aunque les parezca un pego y una tontería, que el programa de embarazo, y que dentro de poco a todas las mujeres que vayan viniendo yo les voy a dar una hojita como esta, vean ustedes que tenemos programada hasta 10 u 11 visitas precisamente para intentar ayudarles a evitar todo esto. Desde una visita preconcepcional, es decir, en el momento que el matrimonio desea tener el hijo, y es el momento de que la mujer se pase por la consulta para hacerle una especie de preparación, hasta que después del embarazo ha terminado, un mes después, y vuelve a revisión junto con las visitas de la educación maternal. Todo esto lo hacemos sencillamente intentando ayudarles a ustedes. Bueno, no es un invento nuestro, es un invento de la Seguridad Social, y que creo que vale la pena que ustedes lo acepten, independientemente de que en algún momento les puede causar alguna molestia. No lo sé si les causa molestia, pero creo que vale la pena. Bien. Dicho estas tres cosas que puede sucederle a una mujer que ha comenzado su gestación, su embarazo, vamos a pasar a otros dolores pélvicos que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, que hacen referencia al aparato genital de la mujer. Es una enfermedad dentro de la pelvis uterina y es una de las causas más frecuentes de consulta médica en la mujer joven. Bueno, en toda mujer, pero en la mujer joven, consultan por dolor abdominal, y como en ese abdomen pues hay muchos órganos, pues puede ser que, y muchos de ellos guardan relación con el aparato genital, el útero, los ovarios, las trompas, vagina. Entonces son enfermedad inflamatoria pélvica, es decir, de la parte más baja del abdomen, y que guarda relación con el aparato genital femenino. Primera de las causas que puede suceder, endometritis. ¿Qué significa esto? Endometritis es una palabra que viene del griego y que significa inflamación de la cavidad uterina. Se ha inflamado la parte interior del útero, de la matriz, y esa inflamación, lo mismo que cuando nos damos un golpe en cualquier parte del organismo. Miren ustedes, yo tengo una pequeñísima herida que me la hice ayer al cerrar el capó del coche. Es pequeñísima, pero se ha inflamado alrededor. No le he puesto ningún analgésico, no le he puesto ningún antiinfeccioso, y me duele un poquito, pues porque hay una inflamación. Pues si esto lo trasladamos a la cavidad uterina y hay una inflamación, entonces resulta que duele porque hay inflamación. ¿Tiene cura? Por supuesto, se dan antiinflamatorios normalmente y no necesitan antibiótico. Pero es que además de endometritis, que significa inflamación de la mucosa que recubre por dentro el útero, puede haber lo que se llama endometriosis. Y endometriosis significa degeneración, desgaste, una cierta malignización, una cierta infección, por cualquiera de las causas o por muchas causas, también de la cavidad uterina, de la mucosa que recubre el útero. Vean ustedes que he dicho dos palabras parecidas pero distintas. Endometritis, solo inflamación. Endometriosis, además de inflamación, hay infección, hay congestión, hay desgaste, hay signos de que hay unos gérmenes que no tenían que estar y están produciendo unos trastornos que pueden llegar a ser malignos con el tiempo si no se coge a tiempo esa. Por eso vean ustedes que muchas veces cuando se hace la exploración ginecológica sacamos dos muestras, una que se coge de dentro de la matriz, de dentro del útero, para ver si hay células infecciosas y demás, y otra que se coge de las paredes de la vagina o de vulva, sencillamente para recoger así una información del aparato genital femenino. Así que dos causas de dolor, endometritis y endometriosis. Hay otra causa que es muy parecida a esta, pero que se llama adnexitis, porque junto con la matriz
La matriz tiene una forma muy semejante a este cuño mío. Junto con la matriz están los anejos. Los anejos serían las trompas y los ovarios que están en la parte posterior. Y además están los ligamentos que suspenden, que tienen hacia arriba el útero, y también los ligamentos que tienen sujeto a las trompas y que tienen sujeto a los ovarios. Si se inflaman todos esos órganos, los ligamentos suspensorios, las trompas y los ovarios, que luego tiene ya cada uno un nombre, salpingitis es si se inflama la trompa, o foritis si se inflama los ovarios, y annexitis si son los ligamentos suspensorios. Entonces, si se inflama eso, normalmente duele, porque todo aquello que se ha inflamado en el cuerpo por trauma, por inflamación o por degeneración o por distintos procesos hormonales, normalmente duele. Entonces la mujer, y lo que sucede es que muchas veces se hacen exploraciones tanto vía superior en el abdomen y no se detecta nada, como vía ecográfica, y esas inflamaciones pasan desapercibidas también porque no dan unos síntomas tan grandes como para decir tiene una inflamación de un ovario o una inflamación de una trompa, y a veces se hacen incluso cogiendo muestras y se escapan. Y entonces muchas veces el tratamiento es sintomático, se sospecha que hay una inflamación, no hay cosas raras, se le pone un antiinflamatorio analgésico y se le pone un antibiótico de cobertura y esa mujer puede curar perfectamente. Pero, mientras tanto, a ella le ha dolido. Luego existe un síndrome que se llama de congestión pelviana. Es unas palabras un poquito raras, significa que todos los órganos que están dentro de la pelvis, matriz, ovarios, trompas, pero también los órganos, la vejiga de la orina, también los ligamentos suspensorios de la vagina, en algún modo se congestionan. ¿Por qué? Pues porque la mujer está, a veces está condenada, digamos la palabra, no sé si es exacta, condenada a estar mucho tiempo de pie, o tener a los niños cogidos en brazos, o mientras está esperando, qué sé yo, por ejemplo, al médico, o está en una tienda, y entonces tiene una cierta dificultad en la circulación desde las piernas, desde el aparato genital, desde las ingles hacia arriba. Entonces se congestiona toda la pelvis, valga decir la expresión, como si se encharcara algo, y entonces al congestionarse la pelvis también duele. Entonces se hacen exploraciones y a veces no aparece nada serio, sin embargo esa mujer tiene una especie, como dicen, requemazón, redolorimiento en vientre bajo, que no aparece gran cosa, no se detecta gran cosa. Cuando se hacen las exploraciones suelen salir negativas, pero la mujer dice, pero a mí me duele, y a veces pues sencillamente cambiando de posición, esa mujer llega a su casa, puede tumbarse, poner los pies un poquito en alto y echarse, qué sé yo, media hora, una hora de descanso, y casi automáticamente comienza a mejorar, razón que nos hace sospechar de que se trataba sencilla y llanamente de una congestión pelviana. Es una enfermedad molesta, pero gracias a Dios no es grave, ni muchísimo menos. Hay otra causa que no es fácil detectar, pero que nosotros tenemos que comentarla. Se llama hematoma del cuerpo lúteo. Bueno, cuando una mujer ha tenido su regla, va madurando un nuevo óvulo y llega al 14 días y salta y se convierte en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Es la cicatriz que deja el óvulo que ha saltado. Pues de vez en cuando, por falta de hormonas o por cualquier otra cosa, o porque hay una infección dentro de la cavidad abdominal de la mujer, se infecta y ese cuerpo lúteo se convierte en una llaga, úlcera o llaga en el ovario, y sangra. Y además de que puede dar una infección bastante seria dentro del abdomen, pues puede coincidir con un serio dolor, y se llama así, hematoma del cuerpo lúteo. Hematoma, ya saben ustedes que en la piel significa cardenal, cuando nos hemos hecho un moratón. En el útero es la cicatriz que ha dejado, en el ovario es la cicatriz que ha dejado un óvulo al saltar para hacer la regla. Al saltar cuando ha madurado y que puede ser fecundado, queda esa cicatriz que se llama cuerpo lúteo, y que si no cicatriza se puede convertir en esa herida que se llama hematoma del cuerpo lúteo. Hay muchas otras cosas por las cuales a una mujer le puede doler el abdomen. Entre ellas son los quistes de ovario.
Hay muchísimos quistes de ovario. Yo no me voy a detener ahora en hacer ni de los quistes benignos ni de malignos una gran clasificación. Existen muchos, algunos son tan curiosos que se llaman amartomas, y otros teratomas que son casi como concepciones. Aparece cuerpo extraño, aparecen en esos quistes pelos, dientes, partes de hueso. Es una cosa curiosísima que existe de vez en cuando. Lo que sí es cierto es que hay bastantes quistes, pueden surgir quistes, y algunos son normales, se llaman quistes cíclicos o quistes menstruales, y es porque un óvulo que había madurado no ha saltado y se convierte en un quiste funcional. Muy posiblemente al siguiente mes ha desaparecido, pero cuando se hace una ecografía se detecta, mira, hay un óvulo y en este óvulo aparece un quiste. Bueno, pues aunque sea totalmente benigno, ese quiste puede doler. Cualquiera de los quistes que aparezcan en los ovarios de una mujer, o cualquiera de los quistes, incluso los que pasan asintomáticos, como son los miomas, mioma uterino, es un quiste que crece en el útero, es benigno, puede crecer desde el tamaño de una nuez o de una naranja mandarina. Yo he visto alguno del tamaño de un melón, con 2 y con 3 kilos, que hace prácticamente sospechar como si hubiera un embarazo, pero claro, los síntomas son distintos, son mucho dolor, a veces hemorragias, una tensión abdominal tremenda, y entonces esa mujer se puede morir, no por el quiste, que el quiste es benigno, sino por la hemorragia. Si a ella le pilla sola en la casa y se encuentra con una hemorragia incoercible, porque es que irse la sangre a chorros prácticamente, puede morirse. Entonces, cuando se ha detectado por ecografía un quiste de tipo mioma uterino, cuando ya comienza a ser del tamaño siquiera de una nuez, se debe quitar. A veces se está esperando a ver si se hace mayor la persona, o se está esperando algún hijo, cualquier cosa de estas se está esperando, pero normalmente cuando haya un quiste de estos se debe intentar quitar. Entonces, otra de las causas son los quistes o uterinos o los quistes ováricos. Dentro de los quistes ováricos hay uno que llama mucho la atención, y que es posible que cuando oigan la palabra, pues alguna persona aquí en el pueblo ya, pues sí, eso tuvo fulanita de tal o fulanito, según me dijo. Se llaman quistes de chocolate. ¿Por qué se llaman quistes de chocolate? Porque muchas veces se abren solos a cavidad uterina, produciendo un problema muy serio de una peritonitis, inflamación del peritoneo, y se puede morir la persona. Entonces se llaman quistes de chocolate porque están totalmente llenos de sangre, y la sangre, una vez que ya en algún modo se ha coagulado, aparece con el color achocolatado, algo parecido a la peana de este micrófono que estamos viendo aquí. Se llaman quistes de chocolate. Son peligrosos, y en el momento que hay un dolor desencadenado, furioso, por así decir, dentro del abdomen de una chica joven, que suelen ser las que tienen estos quistes de chocolate, pues ciertamente no hay más remedio que intentar llevarla rápidamente a un centro hospitalario, y suele ser una urgencia quirúrgica. Lo mismo sucede con la necrosis aguda de un mioma uterino. Estos quistes que les he dicho yo que eran benignos y que son grandes, pero llega un momento en que le falta el riego, se rompen y se produce una necrosis, y es como un infarto en el corazón. Un infarto del corazón significa que a una parte del corazón no le llega riego, se muere esa parte del corazón, y naturalmente se abre el corazón, y a veces hay una salida masiva de sangre y se muere rápidamente cuando el infarto de corazón es grande. Pues si a un quiste uterino se necrosa, se muere, se rompe y se abre, puede suceder exactamente lo que les estaba yo diciendo a ustedes con respecto a esa hemorragia que le puede suceder a una mujer, y que puede ser grave, no por el quiste, pero sí por la hemorragia. Finalmente, y ya son la última cosa que voy a decir dentro, y después recopilaré un poquito todos estos problemas que hay que tener en cuenta cuando una mujer cualquiera, de la edad que sea, llega a nuestra consulta para decirnos que tiene un dolor en la pelvis, es decir, en el vientre bajo. Finalmente existe un síndrome que se llama de Alan-Master, es muy poco frecuente. Este síndrome consiste en que los ligamentos que suspenden, que tienen en suspensión el útero, la matriz, los ovarios, a veces se rompen, y se suelen romper normalmente cuando ha habido un traumatismo. Supónganse un accidente de coche, va la mujer y entonces se ha embotado contra un asiento y ha tenido un traumatismo en la pelvis, y además de fracturas óseas y demás, pues pueden quedar los ligamentos o distendidos o incluso rotos.
Esa mujer se va recuperando el tono vital, el útero está bien, los ovarios no se han roto, pero se han cortado los... Y entonces sucede que cuando ya se incorpora, comienza a llevar su vida normal, el útero y la matriz se vienen abajo y están rozando constantemente o con la vejiga de la harina o con el recto, y esa mujer nota que tiene algo en vientre bajo que le molesta, que no es como se encontraba ella antes. Pues esto se llama síndrome de Allen-Master y es casi siempre por problemas de tipo traumático, incluso en traumas. Hombre, en algunos casos, sobre todo esto suele suceder en personas cuya vida pues se dedica fundamentalmente a vivir la vida de relaciones, como puede ser la mujer que está haciendo su vida. Y esa mujer, pues después de estar teniendo relaciones con una persona y otra, pues puede tener este traumatismo con una cierta frecuencia o por lo menos de vez en cuando. Bien, este caso no nos interesa mucho, pero sí nos interesan los demás. Entonces, recuperando y recopilando, Quería hablarles hoy en El Médico en Casa y dirigiéndome de un modo especial a la mujer, porque en la siguiente charla ya hablaré de las extragenitales y ya entra muy bien lo del apéndice y demás y de otros procesos, de los procesos dolorosos en la pelvis. Y he dicho que eran de 3 causas: obstétricas, que guardan relación con el embarazo; ginecológicas, que guardan relación con el aparato genital; y extragenitales, que no tienen nada que ver y que sin embargo nos pueden venir dolores abdominales de cualquier víscera, de cualquier circunstancia a todas las personas. He dicho que había 3 grandes causas de dolores ligados al embarazo: la amenaza de aborto, el embarazo ectópico y la incarceración uterina. Esas son las 3 causas fundamentales que en una mujer gestante le puede causar verdaderos dolores, y ya hemos dicho más o menos lo que tiene que hacer esa mujer cuando se encuentra así: acudir rápidamente. Si está su médico, y si no, pues sin pérdida de tiempo. Es causa suficiente, es mejor adelantarse que quedarse atrás en estos casos, porque más vale prevenir que curar, y si se puede prevenir un aborto, si se puede prevenir un embarazo ectópico, o por lo menos llegar a tiempo, o una incarceración uterina, es mucho mejor. Y les he dicho que la segunda gran causa de dolores en la enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, pues he hablado de endometritis, inflamación de la mucosa uterina; endometriosis, que es además infección, además de inflamación; anexitis crónica, que es cuando están los anejos, útero, los ovarios, las trompas y los ligamentos que están inflamados. Les he hablado de la congestión pelviana, que normalmente es por falta de riego hacia arriba en la mujer cuando se encuentra con tendencia a tener que estar mucho tiempo de pie. Les he hablado del hematoma del cuerpo uterino, cuando ese del cuerpo lúteo no se cierra y se convierte en una herida y comienza a sangrar. Les he hablado de quistes ováricos, del mioma, de necrosis del mioma o del quiste del útero. Les he hablado de los cuadros silentes por inflamación, o les digo ahora que existen otros cuadros silentes por inflamación, normalmente por clamidia, que es un germen que ataca de un modo especial al aparato genital femenino y que puede dar esas inflamaciones, pero que casi siempre también luego aparece que existe la endometriosis. Y finalmente, cuando hay una rotura, casi siempre de tipo traumático, de los ligamentos suspensorios del aparato genital femenino, y se llama síndrome de Allen-Master. Con esto les he puesto un poquito en cauce a ustedes, mujeres de cualquier edad que me escuchan, porque aunque haya una prevalencia, según sea la mujer, joven, de mediana edad o adulta, del todo anciana, tercera edad, aunque hay una prevalencia, lo cierto es que a cualquiera de ustedes se pueden encontrar en cualquiera de estas situaciones. Por supuesto que no he agotado todo, ni muchísimo menos, que hay otras enfermedades, no he hablado de cánceres y demás, ni es necesario en este momento, pero sí una orientación para que ustedes sepan que a veces se quejan, y con razón, pero que felizmente la inmensa mayoría de las veces podemos solucionar su papeleta. Nada más, buenas noches y nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere.